porque creo que esta es una conferencia de lujo y es un honor que los estudiantes que lo han leído, yo incluida, que admiro sus obras y su trabajo, podamos tenerlo aquí esta tarde. Entonces, muchas gracias. Sí, realmente un honor para la facultad, en lo personal, para mí también poder estar con usted esta tarde. También indicarle que nos acompaña la profesora Ana Lorena González, que también es profesora de la Cátedra de Sociología Jurídica y con quien también estamos trabajando este texto Derecho, Sistema y Realidad. Es decir, acá se está trabajando en la cátedra 3 cursos, de los 4 cursos que existen en la cátedra, 3 cursos, 3 grupos, por decirlo así, estamos trabajando con su obra. Y también recordar que ya desde el primer año, como le comentaba el viernes, estamos trabajando con varios de sus textos. Así que bueno, mucha emoción y mucha expectativa por conversar con usted el día de hoy. Y le daría la palabra a don Alejandro, porque nos va a presentar algunos aspectos, bueno, son muchísimos de su hoja de vida, pero nos va a hacer una síntesis de su formación, de su experiencia académica y profesional, y luego daríamos paso a su intervención. Nuevamente, muy bienvenido y muchísimas gracias por la aceptación de participar en esta actividad. Muchas gracias a usted, doctora Moreno. Gracias. Bueno, yo voy a comentar muy brevemente algunos aspectos o presentar muy brevemente a don Ricardo, porque lo más interesante es escucharlo, por supuesto. El profesor Guibur es actualmente director de la maestría en Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, además de profesor en varios cursos. Fue profesor mío en varios cursos, además de mi director de tesis. Fue además profesor de Teoría del Derecho en el grado, director del área de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho, presidente y vicepresidente de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social, entre otros puestos académicos varios que ha tenido. Adicionalmente fue juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que si entiendo bien el orden o la estructura de la judicial argentina es más o menos el equivalente a nuestra casación laboral. Y es además autor de muchos libros y proyectos de investigación y artículos especializados, en especial en teoría del derecho, teoría general del derecho, en lógica jurídica, en argumentación judicial. También ha investigado, yo diría que es pionero en investigación en teoría de sistemas e informática aplicada al derecho y a la práctica judicial. Además, por supuesto, de obras y trabajos de derecho laboral, y por cierto es también un gran ensayista. Entonces les aconsejo que si quieren, les aconsejo que pueden consultar en el buscador de Google, en el periódico La Nación Argentina, por ejemplo, suele publicar muchísimo, o ha publicado muchísimo ensayos siempre interesantes. Solo voy a destacar 3 libros, o mencionar 3 de sus libros de teoría del derecho. El primero es la obra que justamente hoy nos comentará. Se trata, me parece personalmente, una obra especialmente importante en la cual, para la teoría del derecho, en la cual localizó un problema profundo que se encuentra en los modelos teóricos positivistas, o sea, aquellos modelos que intentan entender el derecho como un sistema de normas, al tiempo que en ciertos aspectos claves esos modelos brindan un papel normativo importante a hechos externos al propio derecho, a hechos sociales externos al propio derecho. Esto provoca un problema o varios problemas que justamente el profesor supongo que va a comentar. Pero luego de que se publicó esa obra,
se quedó el problema, o sea, el profesor localizó un problema y entonces de ahí en adelante se ha dedicado, me parece, o ha dedicado a varios libros a brindar diversas soluciones al problema que él mismo había localizado. Una de ellas, por ejemplo, se encuentra en otro libro llamado El fenómeno normativo, y otra, finalmente, la última, entiendo, a menos que él me corrija, se encuentra en su obra del 2013, Saber Derecho. Todos estos me parecen temas de enorme profundidad, de importancia para nuestro entendimiento del derecho, como fenómeno normativo, social, simultáneamente, porque decir que es un fenómeno normativo no significa que no sea social, que a su vez está inmerso y relacionado con muchos otros procesos y hechos sociales. Es por eso, me parece una oportunidad increíble y que me alegra muchísimo, la de poder escuchar al propio autor de estas ideas. Y en fin, no digo nada más y le cedo la palabra al profesor Guigur. Gracias. Muchísimas gracias por la introducción y estoy muy agradecido a la doctora Moreno y a mi amigo y colega don Alejandro Guevara por esta nueva oportunidad que me dan, porque ya había sucedido antes, de tomar contacto con los colegas costarricenses. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un libro no es nuevo, en realidad es uno de mis primeros libros, publicado en 1986, fue mi tesis doctoral, que tiene su historia. En realidad, yo empecé a pensar este tipo de problemas, se me empezó a plantear esto como un interrogante difícil, allá por el año 1961, cuando yo era estudiante de cuarto año de la facultad y estaba cursando la materia Filosofía del Derecho en la cátedra de mi maestro Ambrosio Gioja. Y ahí este tema, estudiábamos Kelsen, este tema de la relación entre validez y eficacia, me parecía que hacía agua por algún lado y empecé a pensarlo, pero pasó el tiempo, seguí pensándolo, después tuve otras urgencias, lo dejé dormir durante años. Años más tarde decidí hacer sobre esto la tesis, en realidad lo había proyectado desde el principio, hacer la tesis sobre este tema. Empecé a escribir la tesis. Luego de esto sobrevino en mi país una dictadura militar, una enésima dictadura militar de las tantas que hemos tenido, y empecé a pensar, bueno, pero yo voy a terminar mi tesis y qué profesores me la van a juzgar, porque los profesores de la época estaban muy sesgados en términos de filosofía del derecho ultracatólica. Bueno, finalmente, renacida la democracia, terminé la tesis, la presenté y finalmente se publicó en 1986. Y esta tesis yo la concebí como una crítica al positivismo jurídico. Cierto, yo soy un positivista jurídico, es decir, esta era una crítica a las posiciones de los autores con los que yo mejor coincidía. Y la centré en 4 autores. El primero, Kelsen, que es mi filósofo del derecho favorito, aunque en la tesis lo vapuleo bastante. Otro es Alf Ross, un poco más realista. Otro es Hart, que sigue bastante la línea de Kelsen, aunque con palabras más claras. Y finalmente Carl Olive Crona, un autor sueco ultra realista, el más realista que he visto nunca. Y traté de examinar y criticar cada una de estas 4 teorías, algunas más que otras, para terminar diciendo
que todas ellas adolecían de distinta manera y en distinto grado de un mismo mal, que es el que termino de sostener en la parte conclusiva. Querría empezar por, igual que en el libro, por Kelsen. Y en Kelsen me parece que hay tres dificultades, tres aporías de la teoría de Kelsen. Una es el concepto de la norma fundamental, no solamente la norma fundamental, que en sí no tiene mucho de malo, sino su cambio por razones de hecho. Es decir, la norma fundamental depende de un hecho, depende de su eficacia, dice Kelsen, y cuando se pierde la eficacia de la norma fundamental y empieza a ser eficaz otra nueva, pues cambia la norma fundamental. Los argentinos que tenemos una larga y lamentable experiencia en golpes de Estado, podemos ejemplificar esto fácilmente. Una mañana se despertaba uno, encendía la radio y oía una marcha militar. Entonces decía, comunicado número 1 de las Fuerzas Armadas, hemos tomado el poder, etcétera, etcétera. Entonces uno se quedaba perplejo. Al rato aparecía comunicado número 2, comunicado número 3. Cuando llegaba el comunicado número 5, uno decía, bueno, a mí no me gustará, pero el gobierno cambió. Y este es el punto en que dentro de nuestra mente cambiamos el switch de la norma fundamental. Decimos, la que había podía gustarme mucho, pero ya no funciona, y ahora funciona otra que tal vez no me guste nada, pero es la que hay. Esto me parecía a mí, uno puede aceptarlo a modo de un axioma del sistema normativo, justificada pragmáticamente. Y esto, si me permiten ustedes una pequeña digresión, es lo que creo que sucede con cualquier sistema normativo axiomático, incluidas las geometrías. Es decir, si en una geometría los teoremas se demuestran por los axiomas, por supuesto, no se van a demostrar por los teoremas, pero sí se justifican por los teoremas. Es decir, yo demuestro los teoremas a partir de los axiomas. ¿Y por qué acepto los axiomas? Aquí ya no pretendo demostrar, pretendo explicar por qué los acepto. Y los acepto porque me vienen bien. ¿Me vienen bien los axiomas? No, me vienen bien los teoremas. Entonces, como yo quiero usar los teoremas, acepto los axiomas. Y con el derecho, me parece que puede ocurrir algo semejante con interpretación de la teoría de Kelsen. A saber, yo quiero afirmar que el Código Civil de mi país es válido y existe como parte del sistema jurídico. Pero para poder afirmar esto, necesito reconocer que ha sido dictado por el Parlamento y que el Parlamento está autorizado a dictar un código por la Constitución y que la Constitución tal vez ha sido reformada por los procedimientos establecidos en una Constitución anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, al principio de la primera Constitución histórica que yo pueda rastrear, siempre voy a encontrar a alguien que tomó el poder, algún usurpador, por así decirlo, que a veces es bueno, otras veces es malo, pero siempre está usurpando un poder en el sentido de que adopta o asume una potestad constituyente o preconstituyente que ninguna norma le había conferido con anterioridad. Porque claro, si no, no sería la primera constitución histórica. Y bueno, entonces, en este aspecto, este tema de la norma fundamental y el cambio por razones de hecho, no sería una aporía tan grave, porque podría asemejarse
a las, en mutatis mutandi, a los axiomas geométricos, por ejemplo. Pero entonces viene la segunda aporía. La aporía que se refiere a la costumbre como fuente de derecho. Kelsen acepta el derecho consuetudinario. Y dice, es más, dice que el derecho consuetudinario puede existir, puede determinar la validez de una norma consuetudinaria por delegación de la ley o de la Constitución, que pueden decir que la costumbre crea derecho. Pero también puede ocurrir, dice Kelsen, que la Constitución no diga que la costumbre crea derecho. Es más, podría decir que está prohibido que la Constitución cree derecho. ¿Y qué sucede entonces? Se dice, bueno, si aparece una costumbre y esta costumbre es obedecida, bueno, la costumbre ha derogado esta parte de la Constitución. En otras palabras, yo siempre me acuerdo, claro, yo soy bastante viejito, pero cuando yo ya no era joven, pero era menos viejo que ahora, estaba de moda un videojuego muy primitivo, donde había unos dibujitos que se comían otros dibujitos. Y había un dibujito llamado el fantasma, que podía pasar por todo el tablero y comerse cualquier otro dibujo sin limitación. Entonces yo pensaba, la costumbre de Kelsen es como el fantasma de este videojuego primitivo, porque se puede comer cualquier norma existente o inexistente, incluso constitucional, de donde resultaría que la costumbre deriva directamente de la norma fundamental. Si la costumbre crea derecho de hecho, es porque la norma fundamental lo autoriza y se acabó. Pero claro, esto empieza a crear dificultades, porque uno empieza a pensar, bueno, pero ¿en qué condiciones decimos que hay costumbre? Y aquí los autores, incluido Kelsen, son muy tradicionales. ¿Recuerdan la teoría del derecho romano sobre la costumbre? Y están todos de acuerdo. Dicen, miren, hay tres condiciones. La primera es la convergencia de conductas, que la gente se comporte del mismo modo en las mismas circunstancias. La segunda, el tiempo. Tiene que haber pasado un tiempo durante el cual esta convergencia se mantenga. Y la tercera, con nombre largo en latín, opinio iuris iue necessitatis, para los amigos opinio, dice, pero además la gente que realiza esta conducta convergente debe hacerlo con la idea, con la conciencia de que esto de algún modo es debido, es obligatorio. Porque uno puede tener un hábito, por ejemplo, puede tener el hábito de ver televisión por la noche, pero esto no es una costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque la gente que prende el televisor lo prende porque tiene ganas y piensa, si no tengo ganas no lo enciendo y hago otra cosa. Y esto no tiene nada de malo. De modo que ver televisión por la noche es conducta convergente, pasa mucho tiempo viendo esto, pero le falta la opinión. Bueno, muy bien. Hasta aquí está clara la teoría tradicional. Pero entonces yo me preguntaba, perdón, ¿cuántas conductas convergentes tiene que haber para que digamos que hay costumbre? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar de conductas convergentes para que digamos que hay costumbre? Tercero, esta opinión. ¿Cuánta gente de la que realiza esta conducta tiene que tenerla? ¿Qué grado de intensidad tiene que tener en la conciencia de cada uno? Da lo mismo si la opinión la tienen los poderosos que se la tienen los débiles, los ricos o los pobres, los nobles o los plebeyos, en una sociedad de antiguo régimen. Y esto me preocupaba mucho. Y un día se me ocurrió
un ejemplo hipotético de ciencia ficción, pero que me permitía esbozar una respuesta escéptica a estas preguntas. Y pensaba esto: llega un cliente a consultar a un abogado. Dice: mire, doctor, yo tengo un grave problema. Yo soy comerciante, tengo un comercio de tal y cual ramo. Y esta mañana he leído en el boletín oficial una nueva ley impositiva que establece para los comerciantes de mi ramo un impuesto, una tasa, una gabela, que yo sencillamente no puedo pagar con mis ingresos. De modo que si yo tengo que pagar este impuesto, tengo que cerrar el negocio ya mismo. Y yo vengo consultando abogados para que me digan qué puedo hacer, y todos me dicen lo mismo: mire, lo lamento mucho, señor, pero esta ley acaba de dictarse, la ley es válida, ha sido dictada por el Parlamento, y usted tiene que pagar, y si no puede pagar tendrá que cerrar el negocio. Entonces este nuevo abogado, lector asiduo de H.G. Wells, le dice: espere un momentito, por favor, ya llego. Se va a la habitación de al lado, donde tiene armada su máquina del tiempo. Se sienta en la máquina del tiempo, pone el dial para un siglo más tarde. Un siglo más tarde se baja de la máquina, se va a la biblioteca de la Corte Suprema o a lo que en ese momento haga sus veces, y revisa toda la jurisprudencia del último siglo. Vuelve a subirse a la máquina del tiempo, vuelve al tiempo presente y le dice: señor, usted no se preocupe. Usted no paga el impuesto, no le va a pasar absolutamente nada. Pero la ley está. Mire, sí, la ley está. Pero quiere que le diga: esta ley está en desuso. Señor, doctor, ¿cómo va a estar en desuso si acaba de dictarse? Mire, usted créame, esta ley en los próximos 100 años no se va a aplicar jamás. Así que usted no pague el impuesto, quédese tranquilo. Esta hipótesis me sirvió para meditar de este modo: ¿no será que estas tres condiciones son una tapadera de la potestad judicial? Porque tal vez estas tres condiciones son condiciones psicológicas que podrían convencer a los jueces de aplicar esta norma como derecho consuetudinario. Entonces, rebobinando, decía: bueno, hace falta tanta convergencia de conductas como sea necesaria para, tanto tiempo como sea necesario para, y tanta opinión como sea necesario para, todo para que sea probable que los jueces apliquen esta norma como norma consuetudinaria válida, o al revés, como desuso. Y esto ya empezó a plantear una posición escéptica bastante grave. Pero entonces viene la aporía tercera de Kelsen, que es el poder de los jueces y la cosa juzgada. Fíjense ustedes que los jueces dictan una sentencia. Esa sentencia puede ser contraria a la ley o contraria a la Constitución. Y entonces puede ser revocada, por supuesto, por una autoridad superior. Pero la autoridad superior puede no revocarla, sino confirmarla. Y la Corte Suprema puede no revocarla, sino confirmarla. Y en determinado momento va a haber una última instancia cuya decisión va a pasar a la autoridad de cosa juzgada y va a ser obligatoria. Pero entonces pienso: ¿cómo es esto de que es obligatorio acatar y cumplir una sentencia que es contraria a derecho? ¿Quién manda esto? Y nos contestan: el derecho.
¿Cómo? ¿El derecho me manda a acatar una orden contraria al propio derecho? Esto es difícil de decir. Kelsen se encontró con esta dificultad y trató de resolverla. A mi gusto, no muy bien. La idea de Kelsen es esta, la explicación que él encontró, según me parece a mí un poco traída de los pelos, es, miren, las normas jurídicas tienen más de un significado. Tienen un contenido central y un contenido principal y un contenido alternativo que dice otra cosa, que en realidad dice cualquier otra cosa. Entonces, el juez puede tomar una norma y aplicarla por su valor principal, por su contenido principal. O puede aplicarla por su contenido alternativo y hacerle decir lo que en su contenido principal no dice. Ah, dice uno, pero entonces, doctor Kelsen, los jueces pueden hacer lo que se les da la gana y los legisladores pueden dictar leyes inconstitucionales porque no hay ninguna ley inconstitucional, porque la Constitución dice lo que dice y también cualquier otra cosa. No, un momentito, dice Kelsen. No se lo tome tan libremente, porque las alternativas, fuerte y débil, no son iguales. Mire usted, cuando una norma inferior sigue la alternativa fuerte de la superior, esta norma puede ser dejada sin efecto por otra norma de la misma jerarquía, legislativa, judicial, de una instancia superior, constitucional, lo que fuere. Pero si la norma inferior ha seguido la alternativa débil, no solo puede ser dejada sin efecto en forma regular por una norma de igual o mayor jerarquía, sino que también puede ser dejada sin efecto por una sentencia judicial que declare su inconstitucionalidad, su ilegalidad o la revoque sencillamente. De modo que los tribunales pueden decidir bien o mal, entre comillas, porque si deciden mal, igual están decidiendo bien, porque están decidiendo según la alternativa de él. Me parece a mí que esta reflexión, que esta explicación de Kelsen es poco coherente, porque de hecho el juez que tiene por misión dejar sin efecto la norma inconstitucional o ilegal, puede hacer lo contrario. Es más, puede revocar un fallo judicial perfectamente legal y correcto y reemplazarlo por una sentencia ilegal e inconstitucional de última instancia. Puede hacerlo. Y si lo hace, ¿en qué quedamos? Esto trae alguna pregunta. Perdón. Estoy bien, Picho, gracias. Esto trae una pregunta que me parece crucial. ¿Pueden equivocarse los jueces? Se me ocurren 3 respuestas a esta pregunta, ninguna de las cuales es buena. Primera respuesta, los jueces no se equivocan nunca porque son sabios. Esta no sirve porque no se la cree nadie, por supuesto. Segunda respuesta, sí, los jueces se pueden equivocar como cualquier ciudadano. Bueno, pero entonces si los jueces se pueden equivocar y sabemos que se equivocan, ¿por qué tenemos que obedecerlos cuando se equivocan? Esto deja en pie el problema. Y una tercera respuesta es, los jueces no pueden equivocarse, en última instancia, porque en definitiva el derecho es lo que los jueces dicen que es. De modo que si hay un tribunal de última instancia que
dicta una sentencia inconstitucional, lo que ha hecho es modificar la Constitución. Bueno, esta respuesta resuelve el problema mucho mejor que las otras dos, pero crea otro problema, a saber, si el derecho es lo que los jueces dicen que es, ¿para qué queremos derecho? ¿Por qué no le preguntamos a los jueces lo que quieran hacer? Que nos lo cuenten y ese será el derecho. ¿Para qué gastar dinero, tiempo y atención en convenciones constituyentes, parlamentos, poder ejecutivo, etcétera, etcétera? ¿No será entonces que las leyes y otras normas no tienen ningún valor? Un filósofo del derecho norteamericano, Llewellyn, decía él, muy realista, decía que el derecho lo hacen los jueces. Las leyes son como juguetes vistosos para que se entretengan los chicos, pero no valen nada. Lo que vale es lo que los jueces dicen en sus sentencias. Ahora bien, sobre esta tendencia al realismo tipo Llewellyn, buscando a dónde está el que hace el derecho, a dónde está el soberano. Los realistas norteamericanos tienden a ver el soberano en el juez, porque le parece que él es el que tiene el poder de hacer lo que quiere en los casos. Claro, los norteamericanos no son latinoamericanos y no tienen nuestra experiencia. Y un latinoamericano diría, ¿por qué los jueces? Los jueces, ¿por qué obedecen a los jueces? Porque los hace obedecer la policía. Y si la policía se niega a hacer obedecer la sentencia, nos quedamos sin la sentencia. Entonces no habría que ir a los jueces, habría que ir a la policía, al ejército, a quien fuere que tenga de hecho la posibilidad de ejercer la fuerza. Y aún podríamos ir todavía más allá. No solo se trata de ejercer la fuerza, se trata de ejercer la persuasión. Y en materia de persuasión, todos nosotros tenemos la facultad y la posibilidad de persuadir a otros. Yo pensaba, hasta un mendigo que está pidiendo limosna en la puerta de una iglesia, ejerce poder sobre los transeúntes que le dejan una moneda, porque los ha convencido, ha motivado que alguien hiciera algo que él quería. Entonces, tal vez todos tenemos poder, todos tenemos algún segmento de poder, aunque algunos tienen mucho más poder que otros, porque tienen más poder, más intenso sobre mucha gente, y yo tal vez solo tengo poder sobre mi gato. Pero, bueno, además este poder muchas veces es líquido, porque nadie sabe cuánto poder tiene. Luis XVI tenía mucho poder, y un día se encontró con la cabeza en la guillotina y no lo tenía más. Y así pasa con mucha gente. Y gente que no tiene poder y de repente se encuentra con que fugazmente consigue convencer a mucha gente de algo. Este es un tema que retomé más tarde en la obra que mencionó Alejandro, Saber Derecho. Me gustaría referirme también a la teoría de Alf Ross. Alf Ross se considera un realista y tiene una vía al realismo. Él dice, miren, tanto la costumbre como el precedente no son otra cosa que ideologías. Acá encontré un escéptico como yo sobre este tema. Ideologías cuya función consiste, dice, en ocultar la libertad y la actividad jurídica creadora del juez. Bien. Pero, cuando uno sigue leyendo, afirma, podemos decir que una norma sancionada tiene fuerza legal
si ha sido dictada por una autoridad que ha seguido el procedimiento regular y ha obrado dentro de su competencia material. De modo que Ross reconstruye a su manera la pirámide kelseniana y entonces resulta pasible de observaciones muy semejantes a las que había hecho Kelsen. Por más que Ross sostenía que él era muy diferente de Kelsen, hasta opuesto. Yo le oí a Ross decir personalmente, porque Ross estuvo en Buenos Aires hace muchos años, le oí a Ross decir que Kelsen era un naturalista encubierto, cosa que a Kelsen le habría hecho parar los pelos. Bueno, vaya a saber si Ross no lo es también en alguna medida. Y Hart, bueno, Hart es muy parecido a Kelsen, muy parecido, más de lo que a él le gustaría admitir. Él introduce modificaciones muy interesantes, la diferencia entre los puntos de vista interno y el externo, es decir, el punto de vista interno es el punto de vista del individuo que habla del derecho que lo rige a él, el que dice, el derecho de mi país dice tal cosa. Y el externo que habla del derecho de otra sociedad, como el que está el historiador que está contándonos el código de Hammurabi, por ejemplo. Eso es un punto de vista externo. También en la relación y la diferencia entre normas primarias y secundarias, que es una diferencia que hace Hart, las normas primarias de obligación que nos obligan a realizar conductas, y las normas secundarias que nos dicen cómo reconocer las primarias, cómo cambiar las primarias y cómo averiguar que las primarias han sido violadas. Estas son las secundarias. Y este invento de Hart, que me parece muy positivo, nos exime de seguir a Kelsen en la kilométrica versión de la norma jurídica de Kelsen. Porque Kelsen, para decir que todas las normas jurídicas tienen sanción, y si no, no son jurídicas, se ve obligado a ver las normas constitucionales, las normas de competencia, las normas de reglamentación de los contratos y la propia norma fundamental, en cada caso como pedacitos de una kilométrica forma, de una kilométrica norma que al final dice fulano debe ser sancionado. Y esto es muy complicado. No es que sea inconveniente, pero es complicado. Y Hart permite resolverlo más barato, digamos. Pero, ¿qué hace Hart? Hace depender la validez de todo el sistema jurídico de la regla de reconocimiento. ¿Y qué es la regla de reconocimiento? La norma fundamental de Kelsen. Incluida la costumbre también, por cierto. Es decir, hace una teoría muy parecida a la de Kelsen, solo que escrita en lenguaje más claro, más llano, más fácil de aprender. Pero dice cosas muy semejantes. Sobre el poder de los jueces, Hart sí hace un avance. Hart advierte inteligentemente la tercera teoría de Kelsen, la que se refiere al poder de los jueces y a la cosa juzgada. Pero termina desestimándola con un argumento de hecho. Dice, mire, no nos preocupemos tanto por esto, porque en la práctica el poder de los jueces no se ejerce con una arbitrariedad tan extendida que haga inútil el sistema jurídico como medio para la interpretación de las conductas tanto de los funcionarios como de los súbditos. Es decir, en general los funcionarios cumplen la ley. En general los súbditos cumplen la ley. A veces no la cumplen, son procesados y sancionados o tienen que pagar una indemnización. Y todas estas conductas son susceptibles de ser enmarcadas en un método interpretativo
que no es otro que la existencia y validez de un sistema jurídico. Es cierto que los jueces a veces se pasan de la raya y que aparece la cosa juzgada. Es verdad, pero... Epa, Aquí lo seguimos viendo, don Ricardo. sí, ¿qué pasó? Se nos fue la imagen. Y escuchando también, sí, lo escuchamos y lo vemos, don Ricardo. A ver. Bueno, pero yo no consigo Ahí está. hablar con ustedes. Bueno, Ok. no importa, sigo No, hablando a ciegas. Decía, Hart reconoce que en este contexto hay cierta tolerancia por vía de la cosa juzgada para las decisiones incorrectas, es decir, el sistema jurídico, cuyo lema es la corrección, acepta dentro de sí ciertas decisiones llamadas, que puede llamar incorrectas, pero mientras sean minoría y no hagan demasiado ruido, son admisibles. Pero, claro, es cierto lo que dice Hart, sobre todo en la época en que él lo decía, que era 1960, porque ahora la cosa está cambiando bastante. Pero Hart no nos provee con una justificación jurídica de esa tolerancia. Y tampoco nos proporciona un método jurídico para distinguir lo que puede llamar decisiones correctas de las incorrectas. Claro que hay métodos, lo que a mí me parece, mi interpretación de la Constitución y de la ley, pero este es un método dependiente de la opinión, no es un método jurídico intersubjetivo. Y Hart no nos proporciona un método jurídico objetivo o suficientemente intersubjetivo para distinguir lo correcto de lo incorrecto en materia de decisiones judiciales, por ejemplo. Y tampoco explica Hart de qué manera esa tolerancia del error puede llegar a convertirse en obligatoria mientras la cosa es juzgada, porque esta tolerancia es una contradicción interna del sistema jurídico. Y un sistema contradictorio, que contiene contradicciones, empieza a hacer agua por el lado de su utilidad pragmática. Don Ricardo, Sí, perdón. ¿Ya logró localizar por qué cambió de pantalla? No, para nada, me aparece una pantalla en blanco que dice Zoom. Tiene que ser que cambió de pantalla, don Ricardo. Bueno, sí. Quiero decir, no, con su cursor no puede regresar a la pantalla. No, no puedo. Tampoco es tan importante. Bueno, Para mí es un gusto verlos a ustedes, pero mientras pueda hablar, está todo bien. bueno, aquí estamos y lo estamos escuchando. Bueno, Adelante. ¿y además me ven o no? Correcto. sí, Bueno, lo podemos ver y lo bueno, podemos está bien. escuchar. Está bien, yo estoy en minoría, así que si no veo, no importa. Decía, hasta ahora me refería a Kelsen mucho más ampliamente, a Hart, a Ross, y también querría referirme a Carl Oliver Krohn. Oliver Krohn, un filósofo del derecho menos conocido, pero que vale la pena conocer. Era un autor sueco, realista, profundamente realista, que escribió en el año 1939 un libro llamado El derecho como hecho. Y dice, miren, hay mucha mentira en todo esto del derecho. El derecho, las normas no existen, las normas son algo menos que un juguete vistoso, como decía Duelli. Un concepto como el concepto de validez o de fuerza obligatoria son conceptos que no tienen sentido alguno, son conceptos que están en el aire. Concibe él el derecho como una influencia real, causal y empírica que se ejerce sobre la mente de las personas.
Y tiene una frase que a uno le queda grabada. Dice, señores, ¿saben qué es el derecho? El derecho es miedo. Sobre el poder de los jueces es notablemente crudo. Él dice, miren, no es posible distinguir una legislación normal de una legislación revolucionaria, ni entre interpretaciones correctas o incorrectas. Y acepta como un hecho que las constituciones están más expuestas a interpretaciones variadas o arbitrarias que las leyes comunes. Pero él dice, miren, cuando afirma que el derecho es miedo, si ustedes vieron cómo el pianista ejecuta su melodía sobre el teclado, bueno, de un modo semejante, el legislador ejecuta su melodía usando como teclado nuestras mentes. Y mediante la presión que ejercen nuestras mentes por el miedo a las sanciones, esta melodía que él ejecuta, eso es el derecho. El derecho está en nuestra mente, el derecho es miedo generalizado, cada uno sentirá el miedo que sienta, y este es el derecho como hecho. Pero, mire, les estaba citando una frase del propio Oliver Crona, porque uno nota, me pasó a mí, a medida que lee el libro, uno lee el primer capítulo, el segundo capítulo, y se queda impresionado por el nivel brutal de realismo que tiene Oliver Crona. Pero cuando sigue leyendo los siguientes capítulos, empieza a parecer que ese realismo se hace cada vez más tenue y llega uno a leer cosas que suenan raras. Decía sobre que, cuando decía Oliver Crona, que no hay manera de distinguir entre interpretaciones correctas o incorrectas, dice, sí, pero yo me doy cuenta que hay diferencias entre el modo como se aplica una constitución y el modo como se aplican las leyes comunes. Porque la aplicación de las constituciones generalmente no es hecha por jueces imparciales, sino por políticos, dice Oliver Crona. Perdón, jueces imparciales. ¿Cómo cabe el concepto de imparcialidad en el extremo realista de Oliver Crona? ¿Cómo puede hablarse de interpretaciones arbitrarias de las leyes o de la Constitución? ¿Cómo cabe la arbitrariedad en el lenguaje de Oliver Crona? De ahí me está pareciendo que el pobre Oliver Crona tiene, llegando desde el otro extremo del mapa teórico-jurídico, empieza a tener defectos internos que lo acercan a Rawls, a Kelsen, a Hart. Por otro lado, el realismo de Oliver Crona puede ser empíricamente plausible, porque de hecho se puede describir el derecho como él pretende hacerlo, pero no provee al jurista de algo que el jurista necesita como el pan, a saber, un sistema de argumentaciones con alguna perspectiva de poder de convicción. Porque, fíjense ustedes, cualquier disposición que obtenga acatamiento tiene que ser tomada en cuenta por esa misma razón, porque encontró acatamiento. Todo lo que puede decirse de una norma es predecir si va a ser acatada, si no va a ser acatada, si va a ser más acatada o menos acatada, y esto por razones causales y empíricas. Pero ya no se puede discutir ni su corrección ni su regularidad, porque si lo único que importa es el miedo y el acatamiento, las palabras corrección, regularidad y arbitrariedad no tienen cabida. Como conclusión de este análisis crítico de autores normativistas como Kelsen, ultrarrealistas como Oliver Crona, semirealistas como Rawls,
y normativistas con cierta pequeña tendencia al realismo, como Hart. Todos ellos, concluye mi libro del 86, señala el dilema, el gran dilema del positivismo jurídico. Recordemos que los realistas también son positivistas a su modo. El positivismo oscila entre el normativismo por un lado y el realismo en el otro extremo. El positivismo jurídico, todo el positivismo jurídico, cualquiera sea su modalidad, quiere describir la situación del derecho. Quiere contarnos cómo es el derecho, qué dice el derecho, cuál es el contenido del derecho vigente. Y al mismo tiempo quiere discutir el derecho en términos de jerarquías normativas. Quiere poder decir, señores del Tribunal de Apelación, el juez ha dictado una medida incorrecta, porque mi cliente tiene derecho por la ley tal y cual, y esto es superior en jerarquía a la decisión del juez de primera instancia. Por lo tanto, les pido a ustedes que lo revoquen. O, señores de la Corte Constitucional, el Parlamento ha dictado una ley y esta ley es contraria al artículo tal y cual de la Constitución. Por lo tanto, les pido que la declaren inconstitucional y la invaliden. Pero claro, para decir cualquiera de estas cosas, hace falta una pirámide como la kelseniana. Hace falta jerarquías que nos permitan argumentar. El realismo extremo no nos permite argumentar nada. Fíjense ustedes, la biología. Nosotros podemos saber muchas cosas sobre el coronavirus y vamos aprendiendo cada vez más cosas. Lo que no podemos es argumentarle al coronavirus, ni pedirle que se vaya, porque no nos oye. Es decir, las ciencias empíricas nos explican cómo es el mundo, pero no nos permiten discutir con el mundo. En cambio, los juristas queremos describir el derecho y queremos discutir con el derecho, o por lo menos queremos poder discutir con los funcionarios que hacen las normas jurídicas o que las aplican. Estos dos propósitos son enteramente plausibles. Es más, son absolutamente necesarios para el funcionamiento del razonamiento jurídico. Pero cada vez que intentamos construir un marco teórico que nos permita hacer las dos cosas dentro del mismo marco, la mezcla de estos dos intentos se autodeteriora, se autodestruye. Es como si juntáramos dos elementos que juntos son un explosivo y explotan, ¿no? Entonces los dos elementos son inertes y son muy lindos y útiles. Pero cuando se juntan, se autodestruyen. La razón, me parecía a mí, y me sigue pareciendo en este aspecto, es que la descripción de los hechos como son, de los hechos empíricos, de dictado de normas y aplicación de normas, etc. La descripción de los hechos, decía, obliga a la teoría que abarca esta descripción de los hechos a admitir e incorporar dentro de sí ciertas anomalías teóricas, estas aporías de las que hablaba, que contradicen los propios lineamientos de la teoría. Y, al revés, la búsqueda de una utilidad para una teoría puramente descriptiva lleva a elaborar criterios normativistas que resultan incompatibles con el realismo. Entonces yo concluía, una de dos, o elegimos una teoría normativista y nos olvidamos o cerramos un ojo frente a la realidad de las anomalías, y entonces podemos hacer nuestro trabajo de abogados, o nos olvidamos por un rato, cerramos el otro ojo frente a las normas
y averiguamos cómo son las cosas. Y entonces podemos hacer nuestro trabajo los sociólogos. Lo que no podemos hacer los dos trabajos al mismo tiempo. Y esto es lo que de algún modo une en el defecto a estas 4 teorías tan dispares que mencioné. Todo esto lo volví a retomar en el libro Saber Derecho, no porque hubiera cambiado de idea, sino porque me pareció que se podía dar más vueltas de tuerca a este tema y examinar las diversas teorías jurídicas que hoy en día están en boga, incluyendo el normativismo, el realismo, la teoría crítica, la teoría trialista, la teoría economicista, todas estas teorías, y ver de qué manera cada una de ellas funciona o no funciona en mayor o menor medida, y qué conclusión podríamos sacar. Y para terminar, les cuento muy brevemente cuál era mi conclusión, ya fuera de este libro, sino en el siguiente. Que miren, en la medida en que nosotros queramos obtener conocimiento, este conocimiento tiene que ser validado por un método de adquisición del conocimiento. Y métodos de adquisición del conocimiento que dan resultado, yo conozco solo 2, que dan resultado en distintas cosas, no sirven todos para lo mismo. Uno es el cálculo, que da excelente resultado en temas lógicos y matemáticos, y otro es la observación empírica, que da excelentes resultados, aunque no infalibles, pero muy buenos, en materia de adquisición del conocimiento sobre los hechos del mundo que nos rodea. El derecho, tal como nosotros lo manejamos, no depende, lo que llamamos conocimiento jurídico, no depende de ninguno de estos 2. No depende del cálculo, porque si usamos el cálculo, es un cálculo contradictorio que no funciona. No funciona tampoco la observación, no porque la observación no da resultados, da muy buenos resultados, pero no resultados que le sirvan al jurista. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, un conocimiento jurídico digno de ese nombre, absolutamente ultra realista, requeriría algo imposible, a saber, examinar y conocer los vericuetos de los estados disposicionales de todos y cada uno de los ciudadanos en cada momento, para entonces imaginar de qué manera podrían llegar a resolverse las controversias en un momento determinado. Como esto no es posible, podemos buscar un plan B, es decir, podemos conformarnos con menos. Y este conformarse con menos podría consistir en decir, bueno, miren, de hecho, las personas que manejan el derecho tienen, por así decirlo, una ideología, como diría Ross. Creen en el derecho, creen en la validez de las normas y todo esto. Y esto les da un resultado que no es del todo desagradable si se lo compara con sus alternativas. Entonces, mientras los jueces crean en el derecho y mientras los jueces sean obedecidos, como diría Hart, por ejemplo, ¿por qué no tratamos de estudiar el derecho a la manera de la teoría normativista, es decir, al estilo kelseniano-hartiano? Cerramos un ojo, no por distraído, sino deliberadamente, frente a las anomalías que no podemos evitar. Hacemos de cuenta que no son tales anomalías, aunque lo sean, y seguimos manejándonos con esto, mientras esto funcione. Y cuando esto deja de funcionar y empieza a funcionar de otra manera, decimos, bueno, amigo Kelsen, ha cambiado la norma fundamental, amigo Hart, ha cambiado la regla de reconocimiento, y empezamos de nuevo a una nueva normalidad que tendrá sus anomalías,
y nos obligará a cerrar un ojo frente a ella mientras esto siga funcionando. Y esta respuesta que estoy dando es claramente insatisfactoria. Lo que puedo decir es que es la mejor o la menos peor que he podido conseguir y por eso se la cuento a ustedes. Bueno, después de esto estoy a disposición de todos ustedes para las preguntas que deseen formular. Bien, muchas gracias, profesor. Realmente, bueno, insisto en que ha sido un honor y un lujo, me parece, contar con usted esta tarde. Y bueno, que obviamente la exposición lo hace a uno también revisitar el texto y bueno, y siempre le rondan a uno interrogantes en la cabeza. Y bueno, justamente para eso es el espacio que sigue. Don Ricardo, le hemos indicado a los estudiantes que nos acompañan, bueno, que ellos por lo general trabajan en grupos, bueno, que cada uno de los grupos, si gusta, pueda hacer por lo menos una pregunta por grupo. Y bueno, cada grupo, gracias. Y bueno, quisiera yo hacer unos breves comentarios y algunos aspectos de la realidad también jurídica que se vive en este momento y tal vez algún ejemplo y alguna idea que usted pueda darnos al respecto. Bien, sí, empezar por un tema que también hemos visitado y analizado en otros cursos a partir de sus textos, y es la importancia que tiene el lenguaje, no solo para la construcción de nuestra propia disciplina y resolver controversias no solo teóricas, sino también al momento de observar e interpretar cuestiones de hecho, sino entender el lenguaje también como usted lo menciona en la introducción del libro que se comenta hoy, que es entenderlo como un marco donde se valora y elabora el resultado de la observación. Y digo esto a propósito de también esa afirmación que usted hace de esa relación tenue, o sea, no es inexistente, pero es muy tenue, que existe entre la teoría y la experiencia. Y a mí me hace recordar este video suyo sobre instrucciones para el uso del derecho, ¿verdad? Que usted ahí, me parece, o es la percepción que yo tengo, profundiza ese tema. Entonces, a mí, pues sí, que uno queda como un poco descontento en el sentido de que si hay otras disciplinas sociales que han logrado tener un consenso para aproximarse a lo que se conoce o se percibe como realidad social y tienen pues técnicas de observación que al aplicarlas en comunidad, me refiero a comunidad, en este caso a comunidad científica, logran pues algunos resultados consensuados respecto no solo a lo que observan, sino a cómo observan. Ahí me refiero más al uso de técnicas y consensuar esas técnicas. ¿Por qué nosotros, si estamos cerca de las ciencias sociales, no podemos generar ese tipo de consensos? Entonces, ¿la falencia dónde está? En que necesitaríamos fortalecer nuestro lenguaje y reducir esos grandes niveles de ambigüedad y vaguedad que tenemos y que nos hace entonces siempre visitar esa pregunta sobre qué es el derecho, y bueno, surge esta posibilidad de conversación. O a estas alturas ya también habría que darse por vencidos en el sentido de que nuestra disciplina no puede aspirar a reducir los niveles de vaguedad y de ambigüedad del lenguaje, y darnos por vencidos también ahí en el sentido de abandonar la posibilidad de un consenso en el lenguaje que utilizamos. O por el contrario, podemos visitar las experiencias de otras disciplinas sociales que por lo menos sí tienen ese consenso en técnicas de observación, en cómo observan y en los resultados que pueden dar la aplicación de esas técnicas. Esa es un poco mi inquietud de hoy, más que todo por esta parte introductoria del texto en donde usted habla justamente sobre esa relación débil o tenue, no sé si débil, no, mejor utilizar la palabra que usted utiliza, tenue, entre teoría y experiencia. Y no sé qué le parece, don Ricardo, si damos paso también a las demás preguntas, como para que usted también pueda ir comentando más, con más preguntas, o si prefiere una por una. Mire, yo prefiero ir una por una. Ok, perfecto. Como su pregunta ha sido muy larga. Perdón, sí, peco de hablar demasiado, sí, No lo digo como crítica, sino como descripción. Yo tengo miedo de olvidar lo que usted dijo. Ok. Diría que... Gracias. No, por favor. Nosotros usamos el lenguaje. Los científicos de toda la ciencia también usan el lenguaje.
El lenguaje a los científicos les sirve para comunicar sus observaciones. A nosotros nos sirve para comunicar nuestras observaciones, pero por encima de todo nos sirve para discutir nuestras preferencias. Y esta es una diferencia enorme. Usted hablaba de las ciencias sociales. Y claro, las ciencias sociales, digamos la sociología, es tan ciencia como la física. Tal vez tiene distintas modalidades, pero está en el mismo campo que es el de la observación de la realidad empírica. Todas las ciencias empíricas, lo que hacen es observar el mundo, tratar de describirlo, organizar la descripción de un modo sistemático y tratar de trazar regularidades que puedan convertirse en hipótesis y en leyes científicas, no jurídicas, frente a la realidad observada. En esto están en el mismo campo la física, la química, la biología, la sociología, la psicología, que está mucho menos evolucionada, pero está en el mismo campo. El derecho suele ser descrito como una ciencia social. Yo no digo que no sea social, de lo que no estoy seguro es de que se le pueda llamar ciencia. ¿Y por qué no estoy seguro? Porque el derecho no tiene el mismo método que las demás ciencias. No tiene el método empírico de la sociología y de la física. Y tampoco tiene exactamente el método del cálculo como las matemáticas o la geometría. ¿Qué tiene? Bueno, tiene unas cosas raras. El derecho, por un lado, mira la realidad. Sí, esto es empírico, pero no le da mucha importancia a la realidad. Mira la realidad para apoyarse en ella y hacer otra realidad, otras realidades. ¿Y cómo hace otras realidades? Argumentando. ¿Y cómo sostiene sus argumentaciones? En opiniones. ¿Puede demostrar estas opiniones? No, porque si pudiera demostrarlas empíricamente o matemáticamente, no les llamaríamos opiniones sino certezas. Y el derecho no tiene certezas. Lo más que llega a tener es consensos. Pero la física no se funda en consensos, se funda en certezas demostradas por métodos científicos, que a veces fallan, y cuando fallan, todos se ponen de acuerdo en que hay que cambiarla y rectificar la conclusión sobre la base de un nuevo experimento. Esto entre abogados no sucede jamás. Dos abogados pueden discutir un mismo tema hasta jubilarse los dos sin ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cada uno está firme en sus argumentaciones, cada uno está firme en su teoría y en sus preferencias políticas, sociales, morales, de interpretación y hasta profesionales. Esto no sucede en las demás ciencias. De modo que el lenguaje del derecho, que es el gran instrumento del que disponemos, nuestro instrumento de todos los días es el lenguaje, pero al mismo tiempo que es nuestro instrumento, es nuestra peste, es nuestro virus, porque está lleno de defectos, está lleno de infección. ¿Qué infección tiene nuestro lenguaje? La infección de las preferencias, la infección de lo que yo tengo ganas que sea. Y no digo que esté mal que yo tenga ganas, por supuesto, todos tenemos preferencias y no seríamos humanos si no las tuviéramos. Pero el problema es que tendemos mediante el lenguaje a confundir preferencias con descripciones. Entonces, en lugar de decir, esto a mí me gusta y me parece muy satisfactorio, decimos, esto es justo. Y cuando decimos esto es justo, quiero decir no solamente que a mí me parece satisfactorio, sino que a usted
debería parecerle satisfactorio también. Y si le parece mal, es que algo le funciona mal a usted en su percepción de la justicia, o que sencillamente usted es una persona perversa que se niega a ver la realidad, vaya a saber por qué pacto con el demonio. Y esta última es la manera de argumentar que tenemos los seres humanos en moral, en política y en derecho. En derecho lo disfrazamos con la aplicación de normas generales. Y menos mal que las tenemos, por supuesto. Pero cuando vamos a la interpretación y cuando vamos a la aplicación de las normas generales en un caso particular, renace toda esta argumentación valorativa que busca todo el tiempo disfrazar las valoraciones con palabras que parecen descriptivas. Entonces hablamos, por ejemplo, de abuso del derecho. ¿Y qué será? ¿Cómo podemos hablar de abuso del derecho? Si es derecho, ¿cómo puede ser abuso? Bueno, lo que queremos decir es que es un uso del derecho que nos parece muy mal, pero no lo decimos con claridad. Hablamos del interés superior del menor. ¿Y cuál es el interés superior del menor? ¿El del padre, el de la madre, el del juez, el del asesor de menores, el del ministerio fiscal? ¿O el de una cuarta persona que no sabemos quién es? ¿Cuál es el interés superior? ¿Cuál es la actitud propia del buen padre de familia? A quien llamamos buen padre de familia. Es decir, estamos llenos, nuestro lenguaje jurídico está repleto de expresiones que vienen desde la antigüedad y que nunca nos hemos molestado mucho en corregir, que mezclan lo descriptivo con lo prescriptivo, con lo valorativo. Y claro, si no clarificamos el lenguaje, haciéndolo lo más descriptivo posible y rescatando lo valorativo para presentarlo lealmente como valorativo, no vamos a poder hacer avanzar mucho el derecho. Usted preguntaba, ¿debemos resignarnos? No, tenemos mucho que hacer a favor de la evolución del derecho y a lo mejor hasta podemos llegar a convertirlo en una ciencia. Pero tenemos que empezar por algún lado y ese lado es la clarificación del lenguaje. Pero no lo queremos hacer. No es que no lo hacemos porque somos estúpidos. No, somos muy inteligentes. No lo hacemos porque no queremos hacerlo. Y no queremos hacerlo porque a cada uno de nosotros esta mezcla de lenguaje descriptivo y valorativo nos da armas retóricas para tratar de convencer a los demás de lo que nosotros queremos. Bueno, he tratado de responder la pregunta como pude. Te pido disculpas si algo me ha quedado en el tintero, doctora. No, muchísimas gracias, don Ricardo. Y bueno, es una invitación justamente, bueno, a no resignarse e intentar desde la trinchera en que cada uno está, de aportar un grano de arena justamente a la clarificación. Muchísimas gracias. Y bueno, acá doña Ana Lorena, que también bueno, están los estudiantes de ella acá el día de hoy. También siéntanse libres, por favor, de plantear sus preguntas. Acá, no sé si Ale, don Alejandro, bueno, quisiera ir gestionando el orden de la palabra o de la solicitud de la palabra. Perfecto, pero déjame ver, dame un momentito para... Sí. Ok. Por ahora tenemos a María Laura Elizondo con la mano levantada. Bien. Obviamente, si quieren participar, bueno, ahora ya se están sumando más personas. Exacto. Va a ir primero María Laura Elizondo. Y don Ricardo, cuénteme entonces, ¿en qué quedamos? ¿Usted responde todas de un solo o prefiere una por una? Preferiría una por una. Bueno, entonces veamos hasta dónde llegamos. María Laura Elizondo primero y luego les voy dando la palabra al nuestro. Perfecto. Perfecto, gracias. Buenas tardes, don Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Mi pregunta sería, ¿en qué modo es, bueno, tuve la oportunidad de leer una partecita de su libro
y espero después poder terminar de leerlo. Pero mi pregunta con lo que leí es que ¿en qué modo es que él se incomprendido en su teoría cuando se afirma que una determinada norma que es correctamente emitida, pero como no es justa, entonces no existe la obligación moral de obedecerla? Es que yo, cuando habíamos estudiado en Introducción al Derecho a Kelsen, había entendido que en su teoría pura del derecho, bueno, él plantea que si la norma es emitida por el órgano correcto, ya después de eso como que no hay más cuestionamientos sobre su justicia o su moral, pero me llamó mucho la atención eso que leí en su libro, entonces no sé si me podría explicar un poquito más sobre eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. Desde el punto de vista del positivismo jurídico, una cosa es la teoría del derecho y otra cosa es la moral. No es que niegue la moral, cada uno puede tener la moral que le parezca o sostener sus normas morales, pero esto es diferente de la validez de las normas. Entonces, uno bien puede decir, dado que sea un sistema moral, supuesto, una norma jurídica que ha sido dictada por el órgano competente y que por lo tanto es jurídicamente válida, pero que es injusta de acuerdo con este sistema moral, podría imponernos el deber moral de no obedecerla. Pero, ojo, estamos hablando de la moral, no del derecho. La norma que ha sido dictada de acuerdo con las normas superiores del sistema es jurídicamente obligatoria. A lo mejor es moralmente prohibida, pero este es otro tema. Para aclarar esto le pongo un ejemplo que me parece clarísimo. Ustedes saben que Kelsen, que era judío, se escapó de Alemania para no ir a parar a la cámara de gas. Y cuando llegó a un refugio en una universidad norteamericana, le preguntaron, profesor Kelsen, ¿usted se escapó de Alemania por las leyes antisemitas? Sí, es cierto. Dígame, ¿estas leyes antisemitas alemanas son derecho válido alemán? Y Kelsen contestó, claro que sí. Las leyes antisemitas son derecho válido alemán. ¿Por qué? Porque han sido dictadas por el gobierno alemán que hay, que es el nazi. En Alemania no hay otro gobierno más que el nazi. Claro que yo que no soy estúpido me escapé, porque esto es espantoso, y es peligrosísimo, y es inmoral. Pero es el derecho que hay. Esta es la diferencia. Creo que el ejemplo permite distinguir bastante bien la distinción entre los dos temas. Perfecto. Don David Sánchez, por favor. Sí, se me escucha, sí. Buenas tardes, profesor Guibor. Un placer saludarlo y igual le agradezco lo de la conferencia. Bueno, el segundo capítulo de su libro, Derecho, Sistema y Realidad, cuando se hace referencia al concepto de revolución y a los contenidos mínimos indispensables planteados por Kelsen, ¿cómo se manifiestan esos contenidos a lo largo del tiempo y cuáles mecanismos se podrían utilizar para evacuar las ambigüedades que generan, logrando así una correcta determinación de su significado? Disculpe, no entiendo la pregunta. ¿A qué ambigüedades se refiere? No, tal vez tenga que repetírmela, pero no la comprendí. Ok, voy a repetirla. Digamos, en el segundo capítulo de su libro, Derecho, Sistema y Realidad, en el que estamos hablando el día de hoy, cuando se hace referencia al concepto de revolución y a los contenidos mínimos indispensables planteados por Kelsen, ¿cómo se manifiestan esos contenidos mínimos a lo largo del tiempo y cuáles mecanismos se podrían utilizar para evacuar las ambigüedades que generan, logrando así una correcta determinación de su significado? Perdón, ¿qué contenidos mínimos? El que yo recuerdo que habla de contenidos mínimos del derecho es Hart, pero Kelsen dice si una persona o un grupo de personas alcanza el dominio político de algún territorio y logra hacerse y obedecer
por las personas que viven en ese territorio de una manera no fugaz, sino de un modo más o menos duradero, bueno, ese es el gobierno de ese territorio y la voluntad expresada por esas personas son el derecho de ese territorio. ¿Qué contenido mínimo? No entiendo, por eso no entendía lo de la ambigüedad o de cómo se aplican en el tiempo. Sobre el tiempo sí, podríamos decir que supongamos que en un Estado hay un golpe de Estado, que se apoderan de la presidencia, etcétera, etcétera, dictan una ley que disuelve el Parlamento, pero eso es efímero porque al día siguiente las fuerzas leales al gobierno constitucional contraatacan, apresan a todos estos y los meten presos y sigue el gobierno anterior. Probablemente no diremos, si esto dura muy poco tiempo, no diremos que cambió la norma fundamental. Diremos que la norma fundamental permaneció, pero que en el medio hubo una situación ilegal que debe ser corregida y sancionada. En cambio, si este gobierno surgido del golpe de Estado dura, digamos, 1 año, 2 años, 5 años, ya se hace mucho más difícil decir que no pasó nada, porque algo sucedió, la vida siguió, y cuando se restablece la normalidad constitucional, no hay más remedio que darle cierta relevancia a las normas dictadas ilegalmente, inconstitucionalmente, durante todo ese lapso. Esto ha ocurrido, como les decía, en mi país somos expertos en golpes de Estado y gobiernos de facto, y nos ha pasado muchas veces. Y el gobierno legal que vino después se vio en el problema de qué hacer, porque hubo un gobierno de facto que duró 7 años. ¿Qué hacemos? Y en definitiva lo que hicieron fue aceptar la gran mayoría de las normas dictadas como si hubieran sido constitucionales, cerrando un ojo, por cierto, y en cambio modificar y anular las que fueran claramente indebidas o claramente insoportables. Pero bueno, esto es lo que puedo decir sobre el tiempo, que no es un lapso determinado, sino una cuestión de sentido común de cómo encarar la realidad presente y pasada. Perfecto, don Ricardo. Ahora, por favor, Alexa de Ángelo, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿La oigo? Ok. Yo vengo en representación del grupo 2 de la profesora Marcela y nuestra pregunta tiene que ver con la lectura que estábamos estudiando para la clase, que era Derecho, Sistema y Realidad. Bien. Ok, entonces sería, teniendo en cuenta el esquema de validez y eficacia y con base a la lectura, ¿podría presentar un ejemplo de alguna ley o normativa que haya pasado por el proceso descrito de la lectura? Anteriormente hizo el ejemplo del golpe de Estado en Argentina, pero buscamos una respuesta de un ejemplo más reciente que tenga que ver más que todo con la ley o la normativa. Entonces sería esa. Muchas gracias. Bueno, no sé si entendí muy bien, pero... Supongo, Ricardo, reinterpretando un poco, me parece que la idea es, por ejemplo, alguna ley o quizás alguna sentencia en la cual se dé el caso o de revolución que se vuelve derecho, ¿verdad? O de sentencia inconstitucional o ilegal que aún así toca obedecer. Bueno, le puedo poner 2 ejemplos. Un ejemplo ocurrió en 1930. En 1930 hubo un golpe de Estado que inauguró la nefasta serie de golpes.
un general se apoderó de la presidencia y se le ocurrió mandar una nota, un oficio a la Corte Suprema para hacerle saber a los ministros de la Corte que había cambiado el presidente, que ahora había un nuevo presidente. Y la Corte Suprema recibió esa notificación, se puso a pensar qué hacer con esto, porque en realidad, cierto que había cambiado el presidente, pero de un modo inconstitucional, ilegal, por donde se lo quisiera mirar, de modo que la obligación legal de la Corte era rechazar esto. Pero al mismo tiempo tenían otras consideraciones, tal vez personales, tal vez institucionales, y lo que eligieron hacer fue contestar el oficio, diciendo que la Corte acusaba recibo de la notificación. Es decir, se daba por enterada de lo que le habían informado. Esta decisión así entre aguas de la Corte Suprema inauguró lo que en mi país se llamó la doctrina de los gobiernos de facto. Es decir, a partir de ahí se pensó que bueno, que después de todo, que un militar se hiciera cargo de la presidencia era algo, no digamos normal, pero bueno, que estaba dentro de lo factible. Es decir, una ilegalidad que adquirió cierto viso de legalidad, no mucho, por cierto, pero lo adquirió. Por otro lado, allá por el año 1990, el Poder Ejecutivo, en este caso no era de facto, era un Poder Ejecutivo elegido por el pueblo, se encontró con un problema financiero y temió que la gente saliera a comprar dólares y el dólar subiera más de la cuenta. Entonces decretó que los bancos no debían devolver a los depositantes sus depósitos a plazo fijo en la fecha prevista, sino en la fecha que el propio gobierno iba a decir, para retener la moneda nacional en manos de los bancos y que la gente no saliera a comprar dólares. Esto que era inconstitucional por donde se lo mirara, por dos razones. Primera, porque privaba a los ciudadanos del uso y goce de su propiedad, de su dinero, que está garantizada por la Constitución. Segundo, porque encima ni siquiera era una ley, era un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces llovieron los juicios de amparo y de inconstitucionalidad que decían que, bueno, que esto clamaba al cielo por su inconstitucionalidad. Y la Corte Suprema sacó una sentencia donde convalidaba este decreto. Y para esto decía, bueno, está la Constitución, sí, que habla de la división de poderes, pero tampoco hay que tomarse esto demasiado en serio, porque después de todo el poder del Estado es uno solo y solo está dividido en departamentos que están interconectados. Y además, la virtud más importante de la Constitución es su flexibilidad, de tal modo que pueda acompañar las vicisitudes políticas y económicas del país. Y entonces, frente a situaciones de amenaza caótica como esta que estamos viviendo, decía la Corte, es necesario adaptar esto al interés nacional, léase al interés del Poder Ejecutivo, y por lo tanto este decreto es constitucional. Y esta sentencia de la Corte, que me parece el caso más claro de un absurdo constitucional, pasó a la autoridad de cosa juzgada y fue acatado en su momento. No sé si estos dos ejemplos alcanzan a contestar su pregunta. Da la impresión que son... Gracias.
Excelente, excelente. Sí, me parecen espectaculares, ¿verdad? Si no quedó claro. eh, bueno, ahora tenemos, creo que unos 15 minutos más, 10 minutos más o menos de tiempo. Entonces le voy a dar la palabra, creo que a dos personas más, me parece. A don Alessandro Rodríguez, por favor, adelante. Buenas tardes, un gusto conocerlo, profesor Guiburg, aquí por la virtualidad. Nuestra pregunta sería sobre la creación y aplicación de derecho por parte de las personas juzgadoras. Hoy podríamos decir que la decisión judicial accede cada vez más a un sistema de información más grande e integrado sobre la cual se toma la decisión judicial y que va más allá de la norma. Para introducir cambios en la sociedad, se requiere hoy de una decisión judicial que vaya más allá del silogismo norma, hecho, decisión. Bueno, diría que estamos viviendo una evolución o un cambio en la concepción de la función judicial que está multiplicando el margen de discrecionalidad de los jueces. Esto ocurre por los dos fenómenos que suelen llamarse principialismo y neoconstitucionalismo, donde se les dice a los jueces desde el derecho y desde la Constitución, miren, estas son las leyes, pero por encima de esto están los derechos humanos, están los principios, etcétera, que están en la Constitución o están en los tratados internacionales. Y de este modo se estimula a los jueces a lo que hasta ahora venía llamándose activismo judicial. Los jueces activistas lo que hacen es tratar de cambiar la sociedad mediante sentencias judiciales. A mí esta tendencia no me gusta. No me gusta no porque no quiera que se cambie la sociedad, que merece muchos y radicales cambios, sino por el método utilizado. En realidad, los encargados de cambiar la sociedad son los parlamentarios, los constituyentes y, en forma inmediata, el pueblo en forma de poder electoral. Estos son los que tienen las atribuciones para cambiar la sociedad y que deberían cambiarla. Cuando los jueces intentan introducir cambios, pueden introducir por ahí un cambio excelente. Pero el problema es que cuando el Parlamento habla con una sola voz. Los parlamentarios son muchos, pero hablan con una sola voz final. Cuando los jueces hablan cada uno con su voz. Y si los parlamentarios, el Parlamento es uno solo, los jueces son muchos. Entonces, si cada juez aplica el activismo, aplica los principios, aplica los derechos a la manera que su conciencia le dice, que es lo que el derecho le ordena hacer, el resultado que obtenemos es que no sabemos cuál es el sistema jurídico que nos rige, porque cada juez potencialmente tiene su propio sistema jurídico de acuerdo con sus propias interpretaciones de principios y derechos. Y esto me parece que es el resultado de un avance político, que es el de los principios y los derechos, pero es al mismo tiempo una involución, un inconveniente, una rémora metodológica y técnica. Yo creo que los cambios que queremos en la sociedad deberían intentarse por medio de una técnica legislativa más depurada, que es muy conocida, que es la técnica de imponer obligaciones y prohibiciones. El derecho está para prohibir y obligar. Cuando el derecho nos permite y nos da derechos, todo esto es muy lindo, nosotros aplaudimos con las dos manos, pero nos está dando una especie de placebo, porque nos está asegurando derechos que nadie nos dice quién va a respetar, quién va a ser efectivo, de qué manera, ni quién los va a pagar,
ni cosas por el estilo. Si en cambio el derecho dijera todo esto otro, sería más antipático, pero aseguraría los derechos con mayor claridad. Esto es lo que me parece respecto de esto de que los jueces tienen más información. Tienen más información, sí, pero el problema no es la información, es la amplitud de criterio interpretativo y de aplicación de las normas muy generales. Y esto me parece técnicamente inconveniente. Perfecto. Les pido por favor a los que ya participaron que bajen la mano electrónica, porque si no, no voy a lograr distinguir quiénes son los que quedan, quiénes son las personas. Ahora le doy la palabra a Casilín Francela López Ruiz. En la medida de lo posible, Casilín, te pido dos cosas: que encendas la cámara para que veamos, digamos, esto era algo importante y me olvidé de decirlo, y en segundo lugar, intentar ser sintética. Gracias. Sí, buenas tardes, profesor. Muchísimas gracias por su conferencia. La verdad es que sí ha sido de muchísimo provecho para nosotros. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo formularía usted hoy el concepto de norma jurídica y el de sistema jurídico? Ya que, si bien es cierto, estas son construcciones de acuerdo a intereses y a ciertas expectativas. Entonces, ¿cómo piensa que serían las posibles relaciones entre normas, realidad social y valores? Bueno, esto es bastante complicado. Para empezar, conceptos de norma jurídica y sistema jurídico, el que más me gusta es el sistema de definiciones de Alciurroni-Bullighi. A saber, un sistema jurídico es un sistema deductivo que contiene por lo menos una norma y que esas normas, cualquiera sea su número, contienen por lo menos una sanción. Y en cuanto a definición de norma jurídica, diría que es un enunciado que a una determinada combinación de condiciones enlaza una consecuencia de obligación o de prohibición o de permisión o de facultamiento. Ahora, sobre la relación entre el sistema jurídico y el sistema moral, yo ya hablé cuando di el ejemplo de Kelsen. Es decir, creo que la mezcla teórica entre sistema jurídico y sistema moral es inconveniente. Y uno diría, ¿cómo puede ser inconveniente si eso tiende a hacer más moral el sistema jurídico, que es algo que todos queremos? Sí, pero el problema es que el sistema jurídico, sobre el sistema jurídico podemos tener un principio de aproximación empírica, por lo menos leyendo los textos legales. Y respecto de la moral, no tenemos ningún método dotado de seguridad o de confiabilidad para distinguir cuáles son las normas morales. Cada uno tiene su opinión y no tenemos manera de convencer a quien no está de acuerdo con nosotros de que él esté equivocado. Por eso, por la necesaria depuración del método, que es mi bandera, digamos, filosófica, creo que no deberíamos mezclar los razonamientos jurídicos con los razonamientos morales. No porque no tengamos que hacer razonamientos morales, que los hacemos todo el tiempo, sino porque no deberíamos combinar una cosa con la otra. Deberían estar separados. Gracias, don Ricardo. Don Andrés, adelante, por favor. Don Andrés Elizondo. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la conferencia y espero que se encuentre muy bien. Mi pregunta en representación del grupo número 8 de la profesora Marcela es, tomando en consideración las diversas visiones de mundo que convergen en los procesos de toma de decisiones, ¿cuál es el proceso para que una ideología prime o se imponga sobre otra? ¿Es meramente un criterio de fuerza o qué otros factores pueden influir en esto? Muchas gracias. Mire, le doy una respuesta muy sencilla. No lo sé. No puedo contestar esa pregunta porque ignoro cuáles son esos motivos. Tendría que saber mucha sociología para poder contestar. Perdón.
Bueno, Muchas gracias. perfecto, perfecto. Y le pido a Valeria y a José Pablo, si quieren, Valeria Zúñiga y José Pablo Porras son las últimas dos personas. Vamos a hacer las dos preguntas seguidas para poder cerrar. No, cómo no. Bueno, si nos pasamos 5 minutos no es tan grave. Buenas. No enciendo la cámara porque tengo problemas de conexión, entonces se me iría la llamada. Yo vengo en representación del grupo 3 de la profesora Marcela y tenemos la duda de que el derecho no tenga certeza se relaciona con aquella idea de que la verdad o la falsedad se relativizan según la escala de abstracción. Y si es así, ¿este abstraccionismo del derecho viene del lenguaje? Perdón, según la escala de... Abstracción. Entiendo. Bueno, diría, nosotros usamos lenguaje. El lenguaje contiene conceptos y los conceptos son todos abstractos. Pero algunos son más abstractos que otros. Es decir, una manzana es un objeto empírico. La clase de las manzanas es una abstracción, pero la clase de las frutas es más abstracta que la clase de las manzanas, porque incluye a las peras, a los duranos y a las ciruelas. Y la clase de los alimentos es más abstracta que la de las frutas. Y la clase de los entes es mucho más abstracta que todo lo demás. Ahora bien, cuando nosotros usamos palabras abstractas, siempre usamos palabras abstractas, para enunciar enunciados, afirmaciones, estas afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas, pero su verdad o falsedad siempre va a depender de la observación empírica, es decir, de la realidad externa. Pero para poder comprender de qué manera nuestra proposición, nuestro enunciado, enuncia la realidad externa que hay que verificar, tenemos que comprender todos los grados de abstracción intermedios que hay entre la realidad y el grado de abstracción de nuestra palabra. Entonces, por eso hay una relación más mediata, más tenue, digamos, entre la realidad concreta y las observaciones o afirmaciones abstractas, pero que sea más tenue quiere decir que es un hilo más largo, no que no existe, porque en definitiva cualquier afirmación es verdadera o es falsa, y será verdadera o falsa según la conformación de la realidad a la que, por intermedio de todas esas abstracciones, acabe refiriéndose. Perfecto. Muchas gracias. Don José Pablo, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, primero, buenas tardes, profesor. No enciendo la cámara porque tengo problemas de conexión, entonces no me escucharía bien. La pregunta versa sobre lo siguiente. Si tenemos entendido que la construcción de una realidad se genera a partir de el lenguaje que esa sociedad tiene, a partir de los diferentes métodos de interconexión, a partir de la comunicación, etcétera, ¿cómo logramos que el derecho en sus teorías pueda ser eficaz dentro de un territorio donde convergen distintas realidades sociales, o sea, distintas costumbres, distintas formas de ver esa realidad? Y pongo el ejemplo, lo traigo a Costa Rica. En Costa Rica tenemos la realidad general de las personas que habitan y también la realidad de las personas nativas o aborígenes. Entonces, ¿cómo logramos que ese derecho converja y sea eficaz en estas dos realidades, cuando muchas veces se dan conflictos de intereses jurídicos y sociales entre estos dos pueblos que existen o que se entrerelacionan en Costa Rica? Profesor, tal vez quisiera nada más agregar un tema de contexto. El país acaba de ser denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justamente por ese reconocimiento que vienen dando algunas constituciones latinoamericanas al pluralismo jurídico.
Y evidentemente ese reconocimiento trae choque de normas y justamente se ha dado una denuncia por parte de al menos 3 pueblos originarios. El país tiene 8 pueblos originarios distintos. 3 pueblos originarios se han unido y han presentado una denuncia. Entonces me parece que la pregunta de José Pablo pues tiene esta situación que estamos viviendo en el presente, que también es una duda que yo tenía, pero que ya no nos ha dado tiempo, que pasa por a quién le corresponde contestar o a cuál sistema jurídico, si al consuetudinario indígena o al nacional, la pregunta de quién es indígena y en razón de cómo se conteste eso, qué derechos le corresponden a quien sí lo sea. Ese es el gran problema que va a enfrentar ahora el país ante la Corte Interamericana. Nada más un contexto como para que la pregunta no quede descolocada de lo que justamente estamos viviendo en este momento. Perdón la interrupción. Bueno. No, muchas gracias por la aclaración. Ante todo, tengo que referirme por un momentito a las primeras palabras de la pregunta, donde se decía que el lenguaje constituye la realidad de cada pueblo. Esto yo no solo no lo digo, sino que lo rechazo fuertemente. Yo, la forma de pensamiento que yo propongo, la realidad no es construida por nadie, la realidad está ahí. Lo que nosotros construimos es el concepto de realidad, pero la realidad está allá afuera. Lo que nosotros hacemos es construir el concepto y construir los modelos descriptivos de lo que creemos que es la realidad. Pero bueno, yo entiendo que la palabra realidad en el contexto de la pregunta estaba usada con otro sentido y paso a esto. El contenido último de la pregunta es algo que no estoy en condiciones de responder con conocimiento de causa, porque consiste en definitiva en preguntar cómo hacemos para incluir a pueblos indígenas dentro del sistema jurídico del país de un modo que respete la individualidad de los pueblos y al mismo tiempo respete la generalidad del sistema. No tengo una respuesta para esto, pero sí veo algunas aristas del problema que pueden ayudar a clarificarlo. Cuando los constituyentes hablan de los pueblos indígenas, suelen ser muy mano abierta, es decir, piensan, los pueblos indígenas tienen derecho a sus tradiciones, a sus normas, a su bla, 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 todo esto. E incluso a veces, como en algunos estados mexicanos, a su propia jurisdicción. Claro, esto es muy lindo a la hora de declararlo. A la hora de aplicarlo se hace muy difícil. Porque, por ejemplo, me contaban en Ecuador, en algún lugar del Ecuador, hay una comunidad que tiene su propio sistema penal. El sistema penal consiste en que cada vez que un miembro de la comunidad hace algo indebido, juzgado indebido por las leyes propias de la comunidad, lo mueren a palos directamente. Y después de molerlo a palos, cuando lo dejan bien tendido en el suelo, van todos, lo abrazan, le dicen que lo quieren y lo vuelven a aceptar en la comunidad como si nada hubiera sucedido. Y dicen los miembros de esta comunidad, tienen cero reincidencia. No sé si la reincidencia es por el abrazo o por el apaleamiento, pero de algún modo sucede. Ahora, esto es tortura. El sistema central del país no puede admitirlo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hasta dónde el sistema central de un país, el orden jurídico, puede delegar en las comunidades particulares ciertos cambios? Y esta es una pregunta política que es difícil de contestar en serio, pero que es muy fácil de contestar en forma declamatoria. Y me parece que forma parte del problema que por cierto no soy capaz de resolver.
Perfecto, perfecto. Marce, no sé si quieres... Sí, muchísimas gracias al profesor Guibur por su amplia exposición y por esta generosidad que ha tenido para evacuar las consultas. Muchísimas gracias.